Bueno, vamos a hacer un pequeño test, a ver si es de verdad que somos ansiosos o no. Las respuestas son algo, bastante o mucho. ¿Está bien? Bueno, perfecto. Algo, bastante o mucho. ¿Te preocupás si no tenés suficiente tiempo para hacer todas las cosas? Sí. Sí, Algo, bastante o mucho. Bastante. 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 Manuel acá dice que no. No. ¿Hay muchas circunstancias que hacen que te preocupes? Algo, Sí, bastante sí. o mucho. Algo. Algo, sí, Mucho. claro. Bien. Mucho. Bien, ya. Uy, Mechi viene. Tan pronto como terminás una tarea, ¿enseguida empezás a preocuparte por alguna otra cosa que hay que hacer? No. Algo, bastante o mucho. Algo. Depende. No, es Algo bastante o mucho. No, depende. No depende. No, Algo depende. bastante o mucho. Depende. Este es un inventario de Pensilvania y acá es Claro. algo, bastante o Bastante o mucho. mucho. Nada. ¿Estuviste preocupado toda tu vida? Algo. Algo. Ahí, mucho. Quiere bajar un poco el nivel porque sí, se ve. ahí se atajó, Claro, ¿viste? yo tenía miedo. ¿Te das cuenta de que siempre estás preocupándote por las cosas? Mucho. 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 Bueno, y Yo lo miro a uno Manuel a ver más. si No. se va. ¿Te Ya preocupas? No, a esta altura de mi vida. ¿Te preocupás por un proyecto hasta que está terminado? Sí, Sí, mucho. bien. Bastante. Mucho. Sí. Bien, Bien. perfecto. Bueno, Bueno. se ¿Cuál ha sido el calcula- resultado? A ver. Y el resultado ya está a la vista. Ah, bueno. Ya, Bueno, decime el resultado ya. Se calcula que 5 de cada 100 personas va a tener en algún momento lo que se llama TAG, trastorno de ansiedad generalizado. Y lo primero que tenemos que decir es que la ansiedad es normal. Frente a un peligro o un desafío, sentimos ansiedad. Es decir, que la ansiedad no es mala. Es mala cuando es excesiva e incontrolable. Esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta porque frente a un programa de televisión, una charla, dar un discurso y demás, uno entra en ansiedad. Frente a un peligro, dijimos, o un desafío. Ahora, ¿qué pasa cuando la ansiedad es patológica? Es cuando la reacción es desproporcionada, es constante y un elemento importante para poder hablar de los trastornos de ansiedad es que hay una preocupación que uno no puede controlar. Es decir, que uno entra en una cadena de preocupaciones que la persona dice, me preocupa, y muchas veces no es una preocupación fija, no es como un miedo donde la gente dice, bueno, le tengo miedo, no sé, a un animal. Es como que estoy preocupado bien y no sé por qué. Como que estoy preocupado por todo y no estoy preocupado por nada. Y por eso se llama generalizada, ¿no es así? Y en general, los trastornos de ansiedad no tienen un hecho traumático, como por ahí algunas fobias, que uno dice, no sé, me encerraron en una habitación, Claro. me pegaron de chico y entonces ahora me quedó por desplazamiento una fobia a tal cuestión. Sino que los trastornos de ansiedad tienen mucho que ver por imitación y por aprendizaje. Es decir, cómo nos fuimos criando. Hay familias que tienen predisposición a enseñar que todo es peligroso. Tenés cuidado, no confíes en nadie, nadie como la sangre, como tu familia. Entonces, ¿qué le pasa a la persona ansiosa? Dijimos que es una cadena de preocupaciones, que la persona no puede manejar, y eso trae síntomas físicos. Vamos a ver si tenemos alguno de estos síntomas. Por A ver. ejemplo, cansancio. Pero Sí. no sé si se debe a eso, ¿no? No, por supuesto. Estamos haciendo siempre una aproximación general. Estamos hablando de un Claro. tema general, ¿no? Dolores musculares, Sí. muy No. bien. Irritabilidad. No. A veces. Estar acelerado, Sí. Sí. ganas de Bastante. llorar y A no veces, saber bien por qué, Sí, a veces bastante. contracturas, No. Sí. transpiración, No. sensación de ahogo, No. angustia. Sí. Bien, son algunos de Mucho. los síntomas clásicos, digamos, de la ansiedad. Ahora, la ansiedad viene de una manera de pensar, de ciertas creencias. Recordemos que sentimos de acuerdo a lo que pensamos. Entonces, de acuerdo a cómo pensamos es cómo nos vamos a conducir en la vida. ¿Y cuáles son las creencias principales de la personalidad ansiosa? Y acá vamos a algo muy interesante. Algo malo va a pasar. Esta es una creencia, te diría la fundamental. Algo malo va a pasar. Entonces, el ansioso que tiene pensamiento catastrófico. Por ejemplo, tu novio no te llamó, le pasó algo. Seguro que tuvo un accidente. Uno no dice, bueno, está ocupado, no sé, está trabajando.
siempre piensa, Claro. adivina, entre comillas, lo malo que va a suceder. Entonces, imagínate que si algo malo va a pasar, ¿cómo vive una persona ansiosa? Hipervigilante. Porque si algo malo va a pasar, vos estás permanentemente tratando de atajar los goles. Entonces decís que por eso el ansioso está distraído muchas veces. Dice, che, pero escúchame, ¿no hiciste? Ay, no, discúlpame, estaba en otra. ¿Qué es esa otra? Es estar anticipando ese pensamiento catastrófico que imagínate, la angustia que trae el pensar que algo malo te va a suceder. Y entonces la hipervigilancia, ¿qué hace? Anticiparse y ver todo en lo que decimos en la terapia cognitiva, en todo o nada. Todo me va a salir mal, nada me va a salir bien, todos me quieren, nunca, en términos absolutistas. Entonces, imagínate, pensar en términos absolutistas, todo, siempre, nunca, ninguno, hace que uno despierte un nivel de emocionalidad muy grande, en este caso, obviamente, de la ansiedad. Algo malo va a pasar. Otra idea que tiene es, hay que estar alertas para poder vivir tranquilo. Hay que prevenir. El lema del ansioso es, más vale prevenir que curar, pero no en una medida normal y natural, como dijimos, de la ansiedad normal, sino hay que prevenir permanentemente. Como algo malo va a pasar y va a ser catastrófico, hay que anticiparse a las consecuencias. Ahora, Bernardo, el grado de estrés es terrible, porque si uno está pensando en lo que va a pasar a futuro sin vivirlo del presente, es complicado. Claro, Y esto te trae de ahí complicaciones. que el cuerpo que es sabio te empieza a mandar luces, Claro, ¿no es baja. así? Te dice la transpiración, el mareo, las contracturas musculares, las ganas de llorar, la angustia en el pecho, la sensación de ahogo. Y las personas ansiosas se vuelven muy controladoras. ¿Por qué? Porque la única manera de subsistir a todos esos pensamientos, a esas preguntas sin responder. ¿Y qué pasaría si pierdo el trabajo? Y si pierdo el trabajo no voy a poder comer. Y si no puedo comer, ¿cómo voy a Claro, hacer? vive Y pensando rompo mi siempre pareja. qué Y si pasaría. quedo mi pareja, me quedo solo. Y si me quedo solo, exactamente. Entonces, una pregunta a la otra que siente la persona ansiosa que se le invaden tantos pensamientos que no los puede manejar. Bernardo, vos recién hablabas de algunos síntomas físicos. ¿Qué pasa con esas personas que te dicen, tengo mucho hambre porque estoy ansioso, o de repente no dormí la noche anterior porque al otro día tenía algo importante y es porque estuvo pensando toda la noche en eso? Exactamente, porque el hambre emocional uno come por emoción, muchas veces, ¿no es así? ¿Y qué pasa? Los trastornos de ansiedad pueden, en general, la gran mayoría, están ligados a otros problemas. Es decir, que cuando una persona va al médico, es raro que vaya y diga, vengo por ansiedad. Va a venir por una úlcera, por algún problema psicosomático. No todos los problemas psicosomáticos, las anorexias o los trastornos alimentarios están ligados a la ansiedad, pero pueden estar unidos. Entonces, tenemos dos temas. Tenemos depresión y ansiedad, que llamamos depresión ansiosa, o trastornos de alimentación más ansiedad, o dolores físicos, úlceras, gastritis, etcétera, más ansiedad. Y entonces ahí, bueno, el médico siempre trabaja en equipo interdisciplinario para poder ver el problema, llámese gastritis, etcétera, y también tratar la manera de pensar que genera todos estos pensamientos ansiosos. Y ahora, Bernardo, ¿la ansiedad es el camino a una adicción? No, no necesariamente. La ansiedad lo que trae es una preocupación persistente y en general un agotamiento emocional muy grande. Dentro de los trastornos de ansiedad te diría que la ansiedad es un paraguas grande, donde están los trastornos obsesivos compulsivos, las personas que tienen rituales, bueno, lo hemos hablado, las personas con estrés postraumático que tienen un trauma, las personas con fobias y también las personas con trastornos de ansiedad generalizado, cuyo síntoma principal, dijimos, es la preocupación que no se puede controlar y que trae una sensación de desgaste enorme. Te dije, algo malo va a pasar, hay que prevenir para estar tranquilo. El mundo es un lugar peligroso, otra creencia típica del ansioso. El mundo es un lugar muy, muy peligroso. ¿Qué podemos hacer? Bueno, por supuesto, hacer terapia, ir a un centro de salud mental, a un hospital, buscar terapeutas especializados en trastornos de ansiedad. Hay instituciones excelentes en nuestro país
con especialistas en terapia cognitiva, terapias breves, en trastornos de ansiedad. Hay muchísimas técnicas que nos pueden ayudar. El pronóstico es bueno para poder cambiar todas estas creencias y no preocuparnos tanto. Karina Vicencio nos escribe, Bernardo, y nos está preguntando justamente esto. Ella tiene ataque de pánico, va a terapia, pero sin embargo la ansiedad la supera. Esta pregunta la respondemos en el próximo bloque. Un corte muy cortito, ya venimos con mucho más hablando de qué hacer con la ansiedad. Y la pregunta, Bernardo, que había quedado era la de Karina Vicencio, que ella dice sufrir de ataques de pánico, hace terapia, como recién lo mencionabas, y era uno de los consejos que vos dabas, pero sin embargo dice que la ansiedad la supera. Efectivamente, bueno, hay que armarse de paciencia, hacer el tratamiento profesional, por supuesto, buscando especialistas en trastornos de ansiedad, para poder ir trabajando los síntomas y fundamentalmente, con distintos ejercicios que hay, las cogniciones, que decimos, es decir, las creencias que disparan estos estados de ansiedad. ¿Y cuáles son las técnicas para que uno se pueda relajar, como decís? Bueno, ahí dijiste una, la relajación. Hacer algún ejercicio de relajación es siempre muy positivo a todos los trastornos de ansiedad. Otro ejercicio que se recomienda es llevar un registro de preocupaciones. Anotar las preocupaciones, anotarlas una por una para poder sentarnos y hacer lo que se llama debate socrático. Es decir, empezar a cuestionar un poco, ¿viste? Porque las preocupaciones muchas veces son irracionales. Entonces sentarnos y decir, bueno, a ver, ¿qué evidencia yo tengo de que puedo perder el trabajo? Ok, y si pierdo el trabajo, ¿qué posibilidades tengo de morirme? Porque la persona ansiosa que dice, si pierdo el trabajo no voy a tener para comer. A ver, cuando perdí el trabajo la vez pasada, ¿me quedé sin comer? Y bueno, no, en realidad, ¿y qué fue lo que pasó? Esta preocupación la tenía 10 años atrás. Entonces hacer un poquito de análisis, de registro de las preocupaciones que nos vienen, a qué hora nos vienen, cuánto duran, qué preocupaciones tienen los demás también, cómo podría sentarme a resolver. Porque el ansioso tiene otra creencia que es, no tengo las capacidades y las habilidades para resolver mis preocupaciones. Y entonces ahí aparecen todas juntas. Ahora, algo que ocurre comúnmente, ¿no? Cuando uno tiene muchas preguntas, ¿y qué hace? No sabe por dónde arrancar. Bueno, cuando las preguntas invaden y especialmente son irracionales, un ejercicio bueno para frenar un poco es decirse stop. Imaginarse un cartel grande escrito stop delante o decirse uno mismo basta. Y ponerle un freno a esa cadena de pensamientos que, acordate, dijimos que son y si pierdo el trabajo, claro, y si entonces me dejan, y sí, y ahí aparece todos los ansiedad. Entonces ponerse un stop. Eso nos puede ayudar bastante. Otro elemento es dejar que las preguntas afloren en la mente sin cuestionarlas, como si estuviésemos mirándolas desde afuera, como si fuésemos observadores de nuestra mente. Porque hay personas que empiezan a pensar, no, y no me llamó, le pasó un accidente, y ahí ya se te disparan emociones, se te dispara la angustia. Entonces dejar que afloren como un observador todas las sin analizar, sin cuestionar, sin preocuparse y sin responderlas. De una manera, algunos se hacen preguntas de una situación que todavía no existe. Por ejemplo, cuando está llegando tarde a un trabajo y dice si va a llegar a la parada de colectivo, que no va a venir, que va a venir tarde, qué va a hacer, qué otro medio de transporte va a tomar. Algo muy común. Exactamente, porque dijimos que es esa cadena de preocupaciones. Ahora, ponerle un stop, no responderse las preguntas. Claro. Hay gente que tiene algún trastorno obsesivo y entonces le vienen preguntas y encima saben que son ridículas y dice, ¿para qué me viene esta pregunta? Que es estúpida y encima me viene, y cuanto más uno lucha contra esas ideas, en este caso obsesivas, más se potencia, más angustia trae, más ansiedad trae. Por acá Ana dice, cuando viajo me siento muy mal por dejar a mi familia. Claro, bueno, eso es la ansiedad por separación, que es otra variante, ¿no es así? Dentro de los trastornos de ansiedad, que se manifiesta cuando la persona viaja, deja a alguien, entonces le agarra angustia, una sensación de abandono, como que algo malo les va a pasar, o algo malo uno está haciendo por irse. Se llama ansiedad de separación. Es como gente, por ejemplo, que tiene ansiedad de orinar, o de que lo vean orinando, o yendo de cuerpo en la casa de alguien. Se llama vejiga púdica eso. Y es también otro elemento, otro rasgo de la multiplicidad de preocupaciones que puede haber en la ansiedad. Hay otra gente que tiene, por ejemplo, fobia social.
el miedo a hablar en público, que lo vamos a desarrollar. Mucha gente que tiene miedo a hacer el ridículo, que están pensando de mí, y si me equivoco, ¿qué va a pasar? Y siempre dijimos, preocupación excesiva y pensamiento catastrófico, algo malo. Entonces, ser un poquito más cuestionadores de lo que nos pasa en la cabeza. ¿Por qué me tiene que pasar algo malo? ¿Y qué antecedentes tengo? Debatir un poquito hace que la ansiedad baje para que se transforme en una energía positiva. Y a relajarse un poco más. A relajarse siempre, claro. La famosa frase, ocuparse y no preocuparse. Exactamente, ocuparse y no preocuparse excesivamente de nada. Bernardo, hay muchísimos, obviamente, mensajes. Sabemos que vos también, tu teléfono está, pero a full, como siempre. Al rojo vivo. Sabemos que, bueno, son muchas preguntas las que ustedes nos hacen, pero Bernardo va a estar respondiendo todas. Siempre tiene su tiempo para ustedes y lo hace gustosamente. Con paciencia, porque tengo muchas, pero ahí No sean vamos ansiosos. respondiendo. Muchas gracias, Bernardo. Mañana, Gracias, como siempre, con nosotros. Mañana, por supuesto.